Buenos días Iglesia Bíblica El Camino, buenos días a todos. Quiero que me acompañe y nos unamos en oración para pedirle al Señor que su palabra ilumine nuestros corazones este día. Mi Dios y Padre que estás en los cielos, estamos delante de usted, Señor, y tenemos gozo en nuestros corazones por lo que has hecho, Señor, por nosotros, por quién eres y lo que has hecho por nosotros. Dios, te suplico que esta mañana tu palabra ilumine nuestros corazones. Te suplico, Señor, que nos des un poquito, Señor, de sabiduría para poder entender, Señor, lo que enseña tu palabra, y que tu palabra, Señor, haga eco en nuestros corazones. Señor, que todos los que estemos acá podamos ser edificados por lo que tu palabra enseña y no lo que un hombre opina. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado nosotros vimos a Pedro y a Juan entrando al templo. Ellos iban a participar del servicio de oración a las 3 de la tarde. Entonces, y camino al templo estaba un hombre cojo, ¿no? Que lo llevaban y lo ponían. Este hombre lo llevaban ahí y lo ponían porque, por supuesto, no podía caminar por sí mismo. Era cojo o lisiado de nacimiento. Este hombre pedía limosna. Y a Pedro, con el poder y la autoridad en el nombre de Jesucristo, lo sanó. Y eso fue un milagro real. Mismo milagro que fue de gran como asombro. Y de hecho, fue un gran acontecimiento para la gente que estaba cerca o dentro del templo. Ahora este hombre lo llevan y lo colocan, ya caminando, entra con Pedro y Juan tomado de la mano, y este hombre comienza a alabar al Señor. Pero antes de que sucediera todo esto, recuerden que este hombre lo colocaban ahí en las puertas del templo para pedir limosna. Y este es un punto clave para nosotros. Quizás no lo dije en el domingo pasado, pero este es el punto, un punto clave. El hombre miró a Pedro y a Juan y pidió. ¿Qué hubiese pasado si este hombre no hubiese pedido? No hubiese sido sanado, ¿sí o no? Ese es un punto muy interesante. Muchas veces nosotros, como creyentes, sabemos dónde está la fuente de nuestros recursos, sabemos dónde está el refugio, sabemos quién nos puede dar, pero no pedimos. O sea, no oramos. Y eso sería bastante arrogante de parte de nuestra. Saber que estamos necesitados, pero no pedimos. Porque es como demasiado, es como humillarse. Pero este hombre no tenía para dónde más. Este hombre era un cojo de nacimiento. La gente lo llevaba, familiares, amigos, quien sea, lo llevaba al templo, lo ponían ahí en la puerta llamada La Hermosa. Dijimos el domingo pasado que había 3 lugares que este tipo de personas se ponían. Cerca de la casa de los ricos, ¿verdad? Por supuesto, un rico alguien que tiene mucho dinero, tiene la posibilidad de poder ayudar a otro. Eso no significa que el que tiene un poco menos no puede ayudar. Se ponían también en las calles principales, en los caminos principales, donde concurría mucha gente, donde transitaba mucha gente. Y el mejor lugar donde se ponían este tipo de personas era el templo también, porque ahí llegaban la gente que se creía más religiosa, o los que trataban de impresionar a los demás y a Dios dando una monedita ahí. Entonces, este hombre, al verse sin remedio, como decimos popularmente, ¿qué hizo? Pidió. Era lo que normalmente hacía. Ahora, para poder pedir uno tiene que humillarse. Reconocer que no puedo suplirme a mí mismo. Que ya no puedo, que estoy necesitado. Y es lo que hizo este hombre. Pidió. Entonces, si este hombre no hubiese pedido, no hubiese sido sanado. Pero el punto es que al pedir, este hombre mostraba aún más su necesidad. De por sí no podía moverse, pero extendiendo la mano, solicitando, pidiendo,
un poco de dinero, recibió algo mucho mejor. Muchas veces vamos a pedir algo nosotros, pero Dios va y puede dar algo mucho mejor de lo que estamos pidiendo. Pero no recibimos porque no pedimos. No pedimos. Ahora piense, usted y yo somos como este hombre necesitado, pero no oramos porque no creemos que no necesitamos a Dios. Y la verdad es que lo necesitamos, o somos más necesitados de lo que nos imaginamos. Este hombre, después de ser sanado, entró al templo de la mano de los apóstoles, alabando, apóstoles Pedro y Juan, alabando al Señor, y toda la gente estaba sorprendida y vio caminar y adorar a este hombre, al Señor. Esto sirvió como una gran oportunidad para Pedro y para Juan, para poder predicar a Cristo. Y lo que pasa en los siguientes versículos es exactamente el propósito de este milagro, la predicación del Evangelio. Los milagros que nosotros vamos a ver en el transcurso del libro de Hechos era para esto mismo, para validar el mensaje del Evangelio que los apóstoles o los discípulos llevaban a cada pueblo, a cada ciudad o a cada persona. Entonces, el punto principal de Hechos, del versículo que acaba de leer nuestro hermano Enrique, es la proclamación del Evangelio, es la proclamación de Pedro como Jesús, como el Mesías, Jesús como el Mesías prometido, cuyo sufrimiento y muerte y resurrección fueron anunciados por los profetas desde el Antiguo Testamento. Pedro aprovecha entonces la sanidad de este hombre cojo, ¿para qué? Para explicar a la multitud que este milagro se realizó bajo el poder y la autoridad del nombre de Jesús. No fueron ellos como hoy en día muchos se autodenominan o autoproclaman profetas, apóstoles y un montón de cosas más. No sé si llegan al punto de llamarse arcángel, pero por ahí van, ya van a llegar. No sé si ya les pica la espalda para que le van saliendo alas, pero por ahí va la cosa. Pero todo eso no es correcto, no es bíblico. Pero lo que nosotros vamos a enfocarnos en 4 puntos esta mañana. Estamos en el capítulo número 3 de Hechos. No pierda, es un poco extenso todo lo que leyó nuestro hermano Enrique, pero es bueno dar un contexto para no sacar un texto y usarlo como un pretexto. Entonces, vamos a ver poco a poco, vamos a avanzar hasta donde podamos, pero yo quiero darles 4 puntos ahorita de lo que nos enseña este pasaje, del versículo número 12 en adelante. Por ejemplo, el versículo número 12 al 16 nos enseña que los discípulos le dieron la gloria a Dios. ¿De qué manera? Mira lo que dice el versículo 12 al 16. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, les dijo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pueblo de Israel, les dijo. ¿Qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud o piedad? Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilatos, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a él justo, al santo y justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. ¿Quién era ese? Barrabás, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Voy a dejarlo hasta ahí, hasta el 15. Aquí hay un versículo, el 12. Pedro vio, dice, esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. ¿De qué manera se dirigió Pedro a la multitud? Bueno, cuestionando su asombro. Pedro les corrige y les dice que la sanidad del cojo no fue por su propio poder o su propia piedad o autoridad, sino por el poder de Dios. El versículo número 13 al 15, Pedro señala la culpabilidad del pueblo acerca de la crucifixión de Jesús. Les recuerda que ellos habían entregado y que habían negado al santo, al justo, delante de Pilatos, que prefirieron liberar a un asesino, o sea, a Barrabás,
Dice, ustedes mataron al autor de la vida. Sin embargo, Dios ha glorificado a Jesús, resucitándolo de los muertos. El tema de la resurrección de los muertos es un tema clave acá. Y es un tema que en esa época se miraba como algo, como una locura. Como una locura. Bueno, más adelante nosotros vamos a ver a Pablo debatiendo con los grandes pensadores de la época, con los cabezones, como decimos popularmente. Entonces, pero realmente no es una locura. Aquí Pedro está proclamando la resurrección de Jesús. Bueno, después que la gente queda asombrada, Pedro inmediatamente aclara que la sanidad de este hombre, de este cojo, no fue por su propio poder, sino por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Por ejemplo, en la teología reformada se afirma categóricamente la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir soberanía? Dominio, potestad, poderío, control absoluto, gobierno absoluto. Y por supuesto nosotros creemos estas verdades bíblicas acerca de la soberanía de Dios y su gloria, la gloria de Dios en todas las cosas. Yo fui salvo, usted fue salvo para la gloria de Dios. Debemos vivir entonces para la gloria de Dios. Usted fue creado, yo fui creado para la gloria de Dios. Y si no estamos viviendo para la gloria de Dios, sí, estamos fallando. Entonces, Pedro lo que aprovecha acá, dice el texto que Pedro aprovecha ese milagro, el asombro de la gente, mira como una oportunidad para poder proclamar el evangelio. Y les recuerda que a este Jesús, al autor de la vida, le dice, ustedes lo entregaron, ustedes lo rechazaron. E incluso Pilatos quería dejarlo libre, pero ustedes prefirieron a un asesino. Entonces, podemos ver que este milagro es una manifestación de la gloria de Dios, del cumplimiento de su plan redentor también a través de Jesucristo. Lo que están haciendo Pedro y Juan acá, no están atrayendo la atención simplemente a ellos para que los pongan en un pedestal. Hacen el milagro en el nombre de Jesús, pero inmediatamente dirigen la atención de la multitud a la gloria de Dios, al evangelio verdadero. Entonces, la fe en el nombre de Jesús no solo es una creencia mística o intelectual, sino una confianza activa en su poder para salvar y transformar vidas. Eso es lo que le está diciendo Pedro a la multitud. Entonces, esto nos recuerda que debemos reconocer nosotros y testificar de cualquier buena obra que hagamos o que veamos, que sea para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe apuntar a la grandeza de Dios y no a nuestras propias habilidades. Cuando te reconozcan el trabajo, cuando te digan, buen trabajo, lo hiciste bien. Bueno, si estás en un grupo de amigos, en un grupo de compañeros de trabajo y te felicitan, ¿qué harías? Vas a decir, gloria a Dios. ¿Qué harías? Solo pregunto, porque puedes sonar como un fanático, como un religioso, pero en tu mente, en tu corazón, debes estar claro que eso fue por la gracia del Señor. Entonces debemos recordar y reconocer que cualquier buena obra que hagamos o que veamos es para la gloria de Dios. Entonces miramos a Pedro y a Juan dirigiendo la atención hacia la gloria de Dios. Otro principio que miramos nosotros está en el versículo 13 al 15. Los humildes reconocen su responsabilidad. Hay un versículo clave acá, el 13. Dice, pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Bueno, Pedro era un predicador frontal. Pedro no era diplomáticamente correcto. Pedro no era políticamente correcto. Como muchas veces
nosotros nos comportamos en la sociedad, ¿no? A veces como para mantener la paz, para mediar ahí, pero Pedro no era así. Pedro era un predicador frontal. Él no es diplomático acá. Pedro no desaprovecha la oportunidad de señalar acá la culpabilidad del pueblo en la crucifixión de Jesús. Entonces, el reconocimiento de responsabilidad es crítico, es fundamental acá. Y Pedro está apuntando a eso. Pedro dirige la atención de la multitud y le señala que ellos son culpables. ¿De quién? De la muerte de Jesús. En el capítulo número 12 de Juan, nosotros encontramos la entrada triunfal de Jesús, ¿no? Y la gente alabándolo, diciéndole, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Unos días después, ¿qué decía la gente? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pedro está recordando esto acá. Hoy domingo podemos levantar nuestras manos con alegría, con gozo y reconocer por lo que has hecho, Señor. Te alabaré, te adoraré. Mañana lunes puedes estar haciendo algo que no es correcto, que no es agradable para el Señor, que puede estarle ofendiendo. El reconocimiento de responsabilidad es crítico y fundamental. Nosotros entendemos que todos somos responsables de nuestros pecados y que nuestros pecados, también tu pecado, mi pecado, contribuyeron a la necesidad del sacrificio de Cristo. O van a decir, como dijo una persona hace algunos meses que anduvimos evangelizando, le estábamos predicando el Evangelio, que Cristo vino hace más de 2000 años, que Dios Padre lo envió, me envió a su Hijo. Y esta persona dijo, bueno, yo no soy culpable. Yo no le dije a Jesús que viniera a morir en una cruz, dice. Así. Cuando los ángeles adoraban en el cielo, allá al Señor, y después uno de ellos, seguido por un montón más, se rebelaron en contra de Dios, ¿qué hizo Dios con ellos? Los expulsó. Los expulsó. Los ángeles pecaron, pero Cristo no vino a morir en una cruz por la salvación de los ángeles. Vino a morir en una cruz por la salvación tuya y mía. Entonces fueron nuestros pecados también, por lo que Cristo estaba colgado en una cruz. Entonces, igual que Pedro está diciendo a esta gente, ustedes son culpables. Usted y yo somos culpables también. Pero no voy a llegar a reconocer mi culpabilidad si no veo mi necesidad. Entonces, cuando somos conscientes de la gravedad del pecado y de la santidad de Dios, es cuando aceptamos esta responsabilidad. Y es cuando somos más capaces de tener una comprensión más profunda de nuestra necesidad. No tratamos de minimizar el pecado, no tratamos de justificarnos, no tratamos de culpar a otro, más bien reconocemos y aceptamos nuestra responsabilidad. Yo, Señor, yo soy el culpable, nadie más. Es que la presión del grupo, es que la sociedad en la que vivimos, es que el jefe, es que el pastor, es que la iglesia. No. Usted y yo somos los culpables, nadie más. Nadie más. Entonces debemos asumir con humildad. Cuando reconocemos nuestra necesidad y responsabilidad, entonces asumimos con humildad y venimos en arrepentimiento. Venimos con fe, buscando desesperadamente el perdón. Pedro estaba apuntando, por eso está predicando de esta manera a esta multitud. Pedro no está sobándoles ahí, diciéndoles, no, él les dice, son culpables. Ustedes son culpables. Entonces cada uno de nosotros debe reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad. Debemos reconocer que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias
Hace unos 3 domingos miramos que cada acción tiene su reacción. Es un principio elemental de esta ley de Newton, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces somos responsables ante Dios por ellas. Somos responsables. Pedro le está recordando eso a la multitud acá. Mire lo que dice el versículo 17 al 19. Amigos, yo entiendo que lo que hicieron, que lo que ustedes hicieron y sus líderes lo hicieron a Jesús, lo que hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. El arrepentimiento como una respuesta de mi responsabilidad. O sea, cuando yo asumo, cuando yo reconozco mi responsabilidad, eso puede dar como fruto arrepentimiento. Sí. Ustedes rechazaron a ese santo y justo, y en su lugar, dice, exigieron que soltaran un asesino. Bueno, eso nos recuerda la depravación total del hombre. La depravación del hombre provoca rechazo del santo y justo. Dice el versículo 19, lea también, dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, el arrepentimiento sucede como una respuesta por reconocer mi responsabilidad. O sea, mi culpabilidad, pues. Soy culpable delante de Dios. Si yo he pecado, soy culpable. Eso produce arrepentimiento. La Biblia enseña claramente la depravación total del hombre y su necesidad de la gracia de Dios, de la gracia divina. Aquí vemos a Pedro remarcando la culpabilidad del pueblo y sus líderes. Pero también miren lo que hace Pedro. Él señala que todo esto ocurrió según el plan de Dios. Un plan anunciado incluso por los profetas en el Antiguo Testamento. No era algo nuevo para ellos. El pueblo judío conocía lo que los profetas habían escrito. Estaban familiarizados. Esta gente iba al templo y sabía de lo que Pedro estaba hablando. Ellos conocían la Torá, ellos conocían el Pentateuco, ellos conocían lo que los profetas habían escrito. La Biblia es clara en enseñar la doctrina de la depravación total del hombre y la necesidad de su gracia. Entonces, el rechazo de Jesús es una evidencia de la condición caída del hombre y su necesidad desesperada de redención. El versículo 17 y 18, lo que vemos acá es que vemos a Pedro acá mostrando empatía también, no suavizando las cosas, sino teniendo empatía, diciendo que el pueblo y sus líderes habían actuado por ignorancia al rechazar a Jesús. Pero la ignorancia no elimina la responsabilidad. El hecho de que alguien no conozca bien una calle de la ciudad y se cruce o se tire una, como decimos popularmente, una señal, no ignorar porque está sabiendo, pero cruce una señal, un alto, un rojo, qué sé yo. No sabía que ahí era un alto para él. Eso no quita la responsabilidad. Cuando venga el oficio de la policía que diga, sí, sos culpable, ahí es un alto. Bueno, señor, yo no sabía, vengo de León, vengo de Chontales, vengo de donde sea, no conozco Chinandega. Dura lex is lex. La ley es dura, pero es la ley, ¿sí o no? Así es. Entonces, mi ignorancia no quita mi responsabilidad. Bueno, también dice que esto se cumplió según las profecías acerca del sufrimiento del Mesías, lo cual era parte del plan divino. Entonces, la ignorancia no quita mi culpabilidad. El hombre necesita reconocer su propia pecaminosidad y la tendencia de rechazar a Dios. Entonces, tu llamado, mi llamado, es venir en humildad delante de Dios, es venir en arrepentimiento, reconociendo que sin la gracia de Dios estamos perdidos.
Mira lo que dice el versículo 19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Pedro no solo señala la culpa, sino que también ofrece la solución. Ofrece la respuesta. Es igual a un buen doctor, con los resultados en mano, los exámenes, nos dice en qué condición está nuestra salud, pero también nos da la receta para la cura, ¿sí o no? Nos da una serie de medicamentos. El arrepentimiento y la conversión es necesario. Entonces, cuando uno reconoce, asume su responsabilidad, debe haber arrepentimiento, y eso es lo que Pedro está diciendo. Arrepentimiento genuino no es solo un cambio de comportamiento, no es solo un cambio de conducta. Eso prácticamente lo puede hacer cualquiera. No, una persona no solo necesita rehabilitación, necesita regeneración. Lo que una persona necesita después de reconocer sus pecados es una transformación completa del corazón y la mente. Y eso es una obra, por supuesto, del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y eso nos lleva a cambiar nuestra mente, nuestra conducta. Entonces, cuando tu hijo, cuando tu hija tiene una mala conducta, no solo tratemos de corregir lo que hizo o lo que está haciendo, sino apuntar al corazón, dirigir las palabras adecuadas al corazón y hacerle ver que lo que está haciendo es producto de algo, de un tipo de creencia o pensamientos que están en su mente o en su corazón. Estoy casi seguro, ¿sí o no? Estoy casi seguro que ustedes disciplinarían más fuertemente a sus hijos si les quiebran el televisor de 50 pulgadas y no por una mentira. ¿Qué harías? ¿Qué harías si te quiebran el televisor de 50 pulgadas? ¿Hacer un qué bajar? O si encontrás a tu niño lavando tu computadora o tu iPad ahí en el lavandero. Haríamos un escándalo, ¿no? ¿Qué va? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Y por supuesto va a haber disciplina física también. Pero que diga una mentira o que te mienta por algo, ¿qué es más grave? ¿Qué es más grave? Por supuesto que es más grave que tu hijo o tu hija crezca creyendo que es correcto y que no es un pecado tan horrible mentir. Entonces la mentirita piadosa que usted cree que está diciendo su hijo cuando es pequeño, la va a seguir haciendo y diciendo, aún siendo un adulto. Y va a ser una persona tramposa. Va a ser una persona corrupta. No va a durar mucho en los trabajos. Y por supuesto, no va a honrar al Señor. Entonces, lo que Pedro está llamando a la multitud no solo es un cambio de conducta, sino arrepiéntanse. El arrepentimiento, eso es un cambio profundo del corazón, algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. No solo voy a dejar un tipo de adicción. Hay un montón de adicciones que un hombre o una mujer pueden tener. No solo es eso exteriormente. Eso puede suceder, eso sucede. Tengo un familiar que dejó un tipo de adicción y tiene lo mismo que tengo yo después de que Dios rescatara mi vida. Más de 20 años, esta persona dejó lo que tanto lo dominaba, un tipo de adicción, pero no es cristiano. Sigue siendo una persona mentirosa. Puede ser una buena persona, una buena, como decimos popularmente, buena gente. Pero su vida, su forma de vivir, dice muchas cosas, que no ama al Señor. Pero sí, dejó esa adicción. Dejó esa adicción. Entonces, no es eso, no es solo un cambio de conducta o comportamiento. El arrepentimiento tiene que haber un cambio de corazón.
una transformación completa del corazón. Y eso es lo que Pedro está apuntando. Entonces, amados hermanos, hermanas y todos acá presentes, debemos examinar nuestros corazones, debemos examinar nuestras acciones, debemos pedirle al Señor que quite o que nos dé mejor un corazón humilde, un corazón arrepentido, una mente renovada, que nos dé la capacidad o la humildad de poder confesar nuestros pecados y acercarnos a Él con humildad y sinceridad. Un último punto acá. El Evangelio es un mensaje de promesas. El Evangelio es un mensaje de promesas. ¿Qué tipo de promesa? Restauración y bendición. Sí, eso nos dice el versículo 32 al 26. Del 22 al 26, 22 al 26. Bueno, el 21 dice, pues él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Así como Dios prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas, Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados, pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos, al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. El versículo 22 al 23, Pedro está citando acá a Moisés, quien había profetizado sobre un profeta que vendría. ¿Quién sería ese profeta? El Mesías, Jesús. Entonces, este profeta es Jesús y debía ser escuchado. Y quienes no lo hicieran, serían ¿qué? Expulsados, separados del pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos una nación como Israel, la gente muchas veces, a veces en la iglesia evangélica hay más banderas de Israel que en el mismo Israel. Una idolatría completa a la bandera. Pero no toda la nación, no todo judío étnico pertenece al pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo. En Cristo, dice Gálatas también, somos uno. Entonces, en los versículos 24, Pedro les recuerda que todos los profetas, desde Samuel, han hablado de eso en esos días. Y está afirmando acá que los oyentes son los hijos de los profetas del pacto de Abraham. Y aquí Pedro está recordando la promesa de que su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y finalmente Pedro lo que hace es señalar que Dios había enviado a Jesús primero a ellos para bendecirlos. Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué tipo de Mesías esperaba el pueblo de Israel? Un general, un libertador, un conquistador, alguien que entrara en un caballo y venciera a todos los romanos, porque por supuesto el pueblo de Israel estaba bajo la opresión o bajo el imperio romano. Ellos querían este tipo de Salvador, ellos querían este tipo de Mesías, pero no vino como un gran conquistador, vino como un rey humilde montado en una burrita y se presentó a ellos humilde y tierno, como un príncipe de paz. Entonces, puede fijarse acá que Pedro le está diciendo que ese Jesús había sido enviado primero a ellos para bendecirlos, llevándolos o llamándolos a apartarse de sus maldades. Y fue lo que hizo Jesús. Jesús predicó arrepentimiento. Pero antes de Jesús, ¿quién predicó? Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Arrepiéntanse, les decía, generación de víboras.
Pero claro, que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Dónde sale eso? Juan 1:10. Vaya conmigo a Juan 1:10. Juan 1:10 dice: vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, escuche bien, y hasta ellos lo rechazaron. Pero hay un pero acá. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho o la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Ahí está. Ahí está. Pero acá está predicando el evangelio y les dice que ellos son parte del pacto de Dios y que las promesas hechas a Abraham son para ellos. Pero ellos lo rechazaron. Entonces, la restauración y la bendición prometida por Dios están en Cristo únicamente. Por eso creemos solo en Cristo. Somos salvos a través del conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Sola Escritura. Somos salvos por gracia, sola gratia. Somos salvos por medio de la fe, sola fide. Somos salvos solamente en Cristo, o sea, solo Cristo. Y solo para la gloria de Dios. Nada más. Pedro está predicando. Miren qué tan sencillo, pero qué tan poderoso lo que Pedro está predicando acá. Las promesas, las bendiciones de Dios para el pueblo están en Cristo. Dios ha hecho un pacto de gracia a lo largo de la historia de la redención. En Cristo, todas las promesas de Dios son en sí el amén. En Cristo entonces somos herederos de estas promesas de Dios. Mire lo que dice el versículo 21. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Solo estoy regresando un poco al versículo 21. También dice que vendrán tiempos de refrigerio. O sea, buenos tiempos, tiempos de bendición. Pero acá se refiere al tiempo cuando Jesús volverá o volvería. O el tiempo que Jesús va a volver. ¿Para qué? Para gobernar la tierra con justicia. Entonces Dios Padre enviaría a Jesús, o va a enviar a Jesús, para que regrese en gloria. Y no estoy diciendo va a venir pronto o va a venir mucho tiempo después. No. Solo Él sabe cuándo va a volver. No nos corresponde a nosotros tratar de adivinar cuándo va a ser eso. Muchos llamados escatólogos están preocupados por cuándo va a ser. Y cada acontecimiento que miran ahí en otros países, en el mundo, el fin está cerca. Ya va a venir. Y tal día. Y hay un montón que se han equivocado. Están tan preocupados por entender la segunda venida que no comprenden. No han comprendido por qué vino la primera vez. Y eso es lo que Pedro está tratando de enseñarles a esta multitud que acaba de presenciar un milagro. Bueno, el primer milagro que nosotros vemos en Hechos, después de la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero aquí vemos a un hombre cojo de nacimiento, caminando, brincando, alabando a Dios. Y Pedro le dice: no fuimos nosotros, hermanos judíos, pueblo de Israel, no fuimos nosotros. Esto sucedió en el nombre poderoso del Señor Jesús. Ese mismo Jesús que Dios había enviado para bendecirlo a ustedes. Pero ese mismo Jesús que ustedes habían rechazado. Ustedes negaron y rechazaron. Y decidieron entregárselo más bien a Pilato. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. Entonces, Pedro dejó claro que Jesús permanecería en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, el arrepentimiento de Israel, escuche bien, es algo que Dios desea. Es algo que Dios desea. Pero el arrepentimiento recae en la responsabilidad del pueblo.
¿O no creen ustedes que Dios desea que se arrepientan todos los chinandeganos? Sí, Dios desea. ¿Se arrepentirán todos los chinandeganos? No creo. Tristemente así es. Hay algo que se conoce como la voluntad decretiva de Dios, la voluntad soberana de Dios, la voluntad permisiva de Dios. Bueno, la voluntad decretiva de Dios habla de lo que Dios decreta como una ley. La voluntad permisiva es cuando Dios permite, usted actúa, Dios lo permite. Está la voluntad soberana, que es lo que Dios hace y que nadie puede estorbar, como cuando creó el mundo. Nadie le pidió a Dios, nadie estorbó la creación. Pero también está otro tipo de voluntad, que es como el deseo de Dios. Dios desea que el ser humano se arrepienta, pero está en la responsabilidad del ser humano que lo haga. Ahí está lo que se conoce como la soberanía de Dios y mi responsabilidad. Dios nos ha creado con raciocinio, con una mente, con capacidad de razonar, de distinguir. Fuimos creados a su imagen y semejanza, con sentimientos, con emociones. Podemos pensar. Entonces, Pedro habla de una esperanza futura. La restauración de todas las cosas, dice Pedro. Y humanamente hablando, este mundo está en caos. Solo necesita encender la televisión. Y usted dijo, bueno, voy a ver la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y se llevó una gran sorpresa. Bueno, para Dios no es sorpresa eso, todo lo que se miró en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Es solo una expresión más de la depravación total del ser humano. Es solo una expresión externa de cómo está el corazón de cada ser humano. Ahí está. Entonces, humanamente hablando, podemos decir, este mundo está en caos. Solo necesito encender la televisión o la radio y vamos a darnos cuenta de tantas cosas terribles que suceden en este mundo. Y todo eso nos afecta, nos roba quizás la esperanza. Pero si usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que esta promesa de restauración es un ancla para nuestra esperanza. Un día Jesús va a regresar, y eso es lo que le está diciendo Pedro a ese pueblo. Un día Jesús va a regresar. La restauración futura es una esperanza, es como un ancla para nuestra esperanza como cristianos. Esta esperanza no se trata de un optimismo ciego o religioso, no. Se basa en la soberanía de Dios, se basa en su poder o en su plan redentor, se basa en que Él culminará en completa restauración su creación. Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces, amados hermanos, miren, podemos ir concluyendo, podemos decir, Pedro acá está utilizando este milagro que acaba de ocurrir, que ellos han hecho como una oportunidad para predicar el Evangelio, mostrando que la obra redentora de Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro hace un llamado de arrepentimiento y llama a la fe en Jesús a este pueblo. Pero también enfatiza la necesidad de escuchar y seguir al profeta Moisés, al profeta prometido por Moisés. ¿Quién es? Jesús. Entonces, este pasaje nos recuerda a nosotros la centralidad de Cristo en el plan de Dios para la redención del ser humano. Nos recuerda la urgencia del arrepentimiento para poder recibir bendición de Dios. En un grupo así como este, grande, puede haber alguien que no se ha arrepentido aún. En un grupo grande como este, incluso el cristiano necesita reconocer también que el arrepentimiento es un estilo de vida.
Yo estoy terminando acá, pero solo quiero que vayan conmigo al Salmo 139, 23 y 24. Dice la Nueva Traducción este Salmo, Salmo 139, 23 y 24. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Pastor, yo ya soy cristiano. Necesito arrepentirme de mis pecados. ¿Sigue pecando usted? Sí. Usted y yo seguimos pecando aún como cristianos. Entonces necesito seguir reconociendo a Cristo, recordándome que Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y así debo vivir. Aquí está David en este Salmo 139, diciéndole al Señor: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce los pensamientos que me inquietan. Le pregunto, ¿quiere usted que el Señor le señale cualquier cosa que está mal, cualquier cosa que le ofendan a Él? ¿Quiere usted eso? Miren, esta es la aplicación para nosotros. Lo que nos enseña este texto es sencillo pero poderoso. Jesús es el Mesías y la fe en Él trae perdón y bendición. Pedro está diciendo, Jesús es el Mesías y la fe en Él trae perdón y bendición. Entonces, pidamos al Señor que examine nuestros corazones. Solo yo soy responsable de mis propios pecados. Y solo Cristo, o solo en Cristo, tengo perdón y esperanza eterna. Eso es lo que Pedro está diciendo a la multitud. Entonces, ¿cómo debo vivir? Debo vivir con la esperanza, sabiendo que Dios está en control y que su plan de redención se cumplirá. Abran paréntesis, este es un comentario personal. ¿Saben por qué creo que Dios muchas veces nos muestra la parte oscura de este mundo, la parte mala, que también nosotros estamos ahí? Pero ¿sabe por qué Dios muchas veces nos da pinceladas de las cosas horribles que pasan en el mundo? Como la violación de un niño, como la violación de una mujer, como todas estas cosas que se miran en la televisión. ¿Sabe para qué? O tantas enfermedades, tanta hambruna en otros países. ¿Sabe por qué Dios nos permite ver esas pinceladas? Para que anhelemos su venida, para que anhelemos un día la restauración de esta tierra, para que anhelemos más bien el cielo y no nos apeguemos tanto a las cosas que vemos en este mundo, para que no nos aferremos a vivir con éxito 70, 60, 70, 80 años. No, para que no nos apeguemos tanto a esto. Por eso Dios permite muchas veces mostrarnos una pequeña imagen de la maldad, del deterioro de este mundo, para que nosotros como sus hijos, para que nosotros como su pueblo podamos anhelar un poco, tan siquiera un poco, estar allá en su presencia. Y la única manera de estar en su presencia es partiendo de este mundo, ¿sí o no? Pero nadie quiere morir. Todos queremos vivir, ¿no? Y buscamos la cura, buscamos la medicina, y a veces nos aferramos, y a veces ahora a máquinas donde la gente puede estar viviendo, entre comillas, un poco más. Todo porque no quiere morir. Pero la muerte para el cristiano, como dice el pastor John Piper, es como mi carro, dice, me lleva donde yo quiero ir. Entonces la muerte así es, nos lleva al lugar más preciado. Cierren paréntesis, era un comentario personal. Entonces, amada iglesia, que esta esperanza te fortalezca en tiempos de pruebas, que esta esperanza de restauración, que esta esperanza de la venida de Cristo, no sé cuándo va a ser, pero que esta esperanza
nos sirva a nosotros como un ancla para poder enfrentar las dificultades y las pruebas que nos vienen a cada momento. Y que esta esperanza te motive a vivir una vida santa, una vida comprometida con su reino, con su iglesia. Ustedes son testigos de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Que eso te motive a poder vivir con esperanza. No una esperanza ciega, sino una esperanza en las promesas que Cristo ha hecho o que Dios ha hecho en su palabra. Oremos. Mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, gracias por lo que tu palabra nos enseña. Gracias por hombres fieles, obedientes a usted, Señor, como Pedro y como Juan, predicando en medio de la multitud, exponiéndose a ser rechazados, a ser apedreados, Señor, a ser encarcelados. Pero estos hombres fueron fieles. Ellos pusieron la mirada en usted, Señor. Y por la fidelidad de estos hombres y muchos hombres en el pasado y en la actualidad, es que muchos te están conociendo, muchos se están arrepintiendo. Y este arrepentimiento está trayendo restauración, cambios de vida. Señor, que nosotros también podamos ser agentes, que nosotros podemos también ser portadores de este mensaje del Evangelio, para que otros también te conozcan, así como nosotros te hemos conocido. Señor, ayúdanos a vivir con esperanza, sabiendo y creyendo en las promesas que tú has hecho, que un día este mundo será restaurado, que un día tú volverás y gobernarás con justicia. Pero mientras eso llega, Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos, amados.